Yo quiero que usted me acompañe en la palabra a Juan 4, capítulo 4 del versículo 47 al 50 en Nueva Traducción Viviente. Cuando supo que Jesús había huido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Repita conmigo: creer. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Esta es la historia de un oficial. Un oficial que tenía a su hijo enfermo. Y él escuchó que venía Jesús, que estaba ya Jesús en Canaán de Galilea. Pero Jesús venía de Judea, en Judea pasó a Samaria. De Samaria estuvo 2 días, ahí fue donde se encontró la mujer del pozo que le dijo: busca a tu marido, y Jesús le dice: 5 tenías y el sexto tampoco es tuyo. Así que de ahí pasó a Canaán de Galilea. Allí en Canaán de la Galilea es donde Jesús había convertido el agua en vino. Recordaremos que allí había hecho su primera señal y sus discípulos habían creído en él. Como dice Juan 2:11. Esta señal milagrosa en Canaán de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así que la noticia pronto se regó que Jesús estaba en Galilea. Pero el más interesado era este oficial que venía de Capernaum, vivía en Capernaum. Y él no dudó viajar 25 kilómetros de Capernaum a Canaán de Galilea. Y si buscamos cuánto es en distancia, eran 5 a 7 horas que este hombre se iba a echar de venir de Capernaum a Canaán. Pero él no dudó rápidamente ir donde Jesús para rogarle y pedirle ayuda. No se habla mucho de este oficial, simplemente que era una persona de alta posición de la corte de Herodes. Ahora bien, podemos imaginarnos, aquellos que somos padres, y el que no es padre tiene sobrino, la preocupación que tenía ese padre al ver la condición en que estaba su hijo. Que estaba enfermo, había una angustia. Sin embargo, él decidió viajar de Capernaum a Canaán. Cuando él tenía la posición que él estaba, él podía determinar y decir a los siervos: quédense ustedes con el niño, vayan ustedes a ver a Jesús, que yo me quedo con el niño. Pero él no lo decidió así. Él dejó al niño con los siervos, con sus ayudantes, los sirvientes, y se fue a buscar a Jesús a Canaán. ¿Qué me demuestra esto? Que ese oficial de alguna manera creía en él. Creía en Jesús. Ahora yo quiero venirte a hablar esta mañana. ¿Creer en Dios o creerle a Dios? ¿Creer en Dios o creerle a Dios? Son 2 cosas completamente distintas. Creerle a Dios significa aceptar que Él existe, que hay un ser supremo sobre la tierra, que es real, que está presente.
Y muchas veces cuando salimos a evangelizar, yo no sé si usted se ha dado, que tú le preguntas a la persona, ¿cree en Jesús? Sí, creo en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. Pero eso no necesariamente implica una relación profunda con Él. Una total obediencia o confianza en quién es Jesús. Y ejemplo de la Biblia vemos en Santiago 2:19 que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, Dios es uno. Pero es que también los demonios creen y tiemblan. Este versículo enfatiza que la creencia en Dios no es suficiente, amado hermano, sino que la fe que debe demostrarse a través de acciones. La fe se debe demostrar a través de acción, a través de ti mismo, de creer que hay un Dios que puede hacer todo lo imposible posible. Así que el versículo muestra que incluso los demonios creen en Dios. Ellos saben que hay un Dios, pero no lo obedecen ni confían en Él. Porque la fe verdadera, dice Santiago, debe manifestarse en obras y acciones que demuestren un compromiso genuino con Dios. La fe sin obra, dice la palabra, que es muerta. Y que la fe debe ser acompañada de acciones. Acciones en la actitud del individuo. Ante la adversidad, ¿qué actitud tú vas a tomar? ¿Creer o creerle a Dios? Para ser considerada verdadera. Ahora bien, creerle a Dios significa confiar en lo que Él dice, tomar su palabra como verdadera y actuar en consecuencia a ella. Actuar en lo que dice la palabra de Dios. Y para llegar a esa fe, eso es una fe profunda. No solo acepta que Él existe, sino vive de acuerdo a sus promesas, mandamientos y dirección. Y ejemplo bíblico de esto, Abraham. En Romanos 4:3 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A Abraham le dieron una orden y él simplemente obedeció. Otro, y lo que le tomó a Dios, lo que le impresionó a Dios y lo que tomó Dios de Abraham y valoró fue su obediencia. Otro hombre de la Biblia fue Noé. Noé, Dios le dijo, ve y haz el arca, que viene un diluvio y entrarás tú y tu familia. Para otros era locura, porque ni siquiera afuera se veía una nube que iba a llover, que tú te ibas a avisar y dices, se está poniendo negro, se están oscureciendo los cielos, viene lluvia. No había señales que venía diluvio, pero Noé obedeció la palabra de Dios. Y el obedecer la palabra de Dios y tener fe en lo que Dios había hecho, se salvó él y su casa. Porque cuando tú le crees a Dios, te salvas tú y los tuyos porque ven la gloria de Dios a través de ti. Ahora bien, aunque el padre tenía fe suficiente porque fue de Capernaum a Canaán a ver a Jesús, había dos cosas que Dios quería trabajar con el oficial, con el padre de este niño. Lo primero era que él dio por sentado que para sanar a su hijo tendría que ir hasta Capernaum. Porque si bien él creía que si allí donde llegaba Jesús físicamente, la enfermedad huía. Sin embargo, no alcanzaba a creer que solamente con una palabra lanzada
ya su hijo iba a ser sano. Segundo, que quería trabajar Jesús con este padre. Y que lamentaba a Jesús que eso sucediera y todavía sucede. Que aunque había oído y aunque había escuchado, había visto milagros de Jesús, su confianza tenía que siempre estar constantemente alimentada por una nueva señal o un nuevo milagro. Le costaba creer en Cristo, en su palabra, si no venía acompañado de una señal. Así que el Señor se dispuso a trabajar con la fe de este padre. Él iba a sanar a su hijo. Pero él quería trabajar más con la fe de este oficial. Porque Jesús está más interesado en fomentar nuestra fe, que nuestra fe aumente, que librarnos de los problemas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes fe, el milagro se desata. Por eso dice la palabra en Mateo 9:29, por tu fe será hecho. Pero si tú dudas de lo que Dios va a hacer, no vas a ver el milagro. Por eso más adelante Jesús le reprocha, como un tipo de reproche. Le dice, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. O sea, si no ven que yo hago algo, ustedes no van a creer en mí. Y este reproche no solamente era para el oficial, era para el pueblo que lo estaba escuchando. Y no debemos olvidar que los prodigios que hacía Jesús eran señales de que Él era el Todopoderoso. Era un sentido de que servía para despertar la fe de aquellos que lo veían. Como dice en Juan 14:11. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Si no crees que soy el Hijo de Dios, pero por lo menos crees a través de los milagros, de las señales que yo estoy haciendo. Por eso es tan importante y nuestro apóstol nos dice, si usted ha tenido un milagro, un testimonio, cuéntelos, porque hay unos que los tienen que escuchar para que su fe sea aumentada y sepa que el Dios de los milagros no ha pasado. Ahora ven, si nos quedamos en lo extraordinario, el poder de los milagros, estamos perdiendo de vista su verdadero propósito, que era mostrar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuviéramos vida en su nombre. Por eso Juan 20, del 30 al 31 dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que el que cree en Él tenga vida por el poder de su nombre. Los milagros de Jesús tuvieron una gran importancia y sigue teniendo una gran importancia en el ministerio de Jesús. Pero sin embargo, después que Jesús hacía los milagros y las señales, no era razonable que la gente rehusara creer en Él si no seguía haciendo milagros y prodigios. Y este era también el problema que tenía el oficial, que no podía creer la palabra de Jesús a no ser que fuera acompañada de algún milagro. Quiere decir que yo tengo que ver para creer. Quiere decir que estando ausente este requisito de que haga milagro, entonces la fe corre el peligro de expirar.
de irse. El caso de este padre era un caso de angustia. Posiblemente su hijo se estaba muriendo. Pero en estos días también ocurre lo mismo. Y Jesús aprovechó esta ocasión para enseñarnos un primer principio fundamental en nuestras vidas. Que la fe, que la verdadera fe debe de apoyarse en su palabra, sin tener la necesidad de haber señales. Esta es su palabra. Aquí debe estar fundamentada tu fe, en la palabra que es vida, es pan, es alimento. Aquí es donde debe de estar tu fe. Cuando tú estás lleno de la palabra y tu fe está fundamentada en la palabra, cuando viene el diagnóstico, tú le dices lo que hay en el Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré para contar sus maravillas. Si viene la escasez, como decía nuestro pastor Víctor, Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Y yo no sé si usted se acuerda de la historia de la viuda de Serepta, que vino a ella el profeta Elías, tipo de Jesús, y le dijo a ella: dame agua, pero si tienes un pancito, te lo estoy parafraseando, ¿verdad? Si tienes un pancito, dámelo también. Y ella le dijo: es que lo único que tengo es para comer ahora y después moriremos. Y él le dijo: tráeme el pan, dámelo a mí primero. Ella simplemente obedeció. Y después que ella obedeció, dije: tráeme las tinajas, dame las vasijas. Fueron llenas de harina. Sígueme dándome más, sigue dándome más, porque nunca escaseará ni la harina ni el aceite en tu casa. Simplemente fue obediencia. Y así te dice el Señor esta mañana: no me he olvidado de lo que te he prometido. Solo necesito que obedezcas y creas en mi palabra. Cuando viene la tristeza, dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas veces dice: llegó el abandono, me he quedado solo. Pero el Salmo me dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Muchos pasamos por el valle de la muerte, pero la palabra me dice: aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si me siento en una prisión, Filipenses 4:13, lo leyeron ahorita, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde estás fomentando tu fe? Porque si no, va a ser turbada. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Porque Dios te da una palabra y te desesperas. Lo quieres ver al instante. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Le dieron maná en el desierto. Le proveyeron agua de la peña, de la roca. Lo pasan por el mar, donde como cantaban ahorita, venía el faraón detrás. Jesús, a través de Moisés, abre el mar. Y usted sabe que cuando usted va a la playa o a un río y donde hay cerca agua, aunque no haya agua, usted camina, usted se embacha todo. Esta gente no había blower, no había blower secando la tierra. Simplemente Dios abrió y dice la palabra que pasaron en seco. Y aún viendo eso, como no llegaban a la tierra prometida, duraron de la palabra de Dios.
Muchos le costó, muchos, es más, fue la segunda generación la que entró a la tierra prometida. Porque cuando Dios nos da una palabra comenzamos a dudar porque no vemos el resultado a la hora que nosotros queremos. No se trata de nosotros, se trata de Él, iglesia. ¿Qué le pasó a Sara? La promesa no era Ismael, era Isaac. Pero a esta mujer se le ocurre por la desesperación de ver su humanidad, de que la edad de él ya y la de Abraham era como que muy difícil para ella ver el milagro de tener un hijo. Y se le ocurre decirle a Agar, a su marido, pues que tome a Agar. Y nació Ismael. Pero eso no era el plan de Dios. Pero como no veía lo que Dios le había dicho, lo que Jesús le había prometido, se turbó y tomó unas decisiones equivocadas. Y aunque Agar al principio se fue al desierto, porque le tuvo un poco de temor a Sara, allí le dijeron, apareció y le dijo, vuelve humildemente para casa porque yo no te he dicho que te vayas de allí. Porque aún en medio de eso Dios tiene misericordia. Luego Agar, cuando nace Isaac, le dicen, vete al desierto, le preparan un bultito con todos sus alimentos, vete con tu hijo. Se acabó en el medio del desierto de Beerseba, se le acaba el agua a Agar. Y Agar se recuesta y dice, aquí lo voy a poner para ver mi hijo morir. Pero Jesús envió el ángel, le proveyó. Porque Dios siempre se acuerda de nosotros cuando tenemos, cuando le clamamos, cuando tenemos la necesidad, pero tenemos que confiar en Él. Porque si nosotros comenzamos a desesperarnos, empezamos a escuchar voces y nos confundimos. Y ahí es cuando Dios da una palabra y como no avanza, pues yo vuelvo y me paro para que me hablen. Entonces empieza la confusión. Pero entonces Jesús allá sentado en el trono diciendo, y la palabra que yo te di, ¿no la has creído? Como no la has creído, no la voy a cumplir todavía. Porque solamente Dios te da la palabra, te toca a ti accionar. Y muchas veces lamentablemente la abortan por la desesperación. Si Jesús te dijo que ibas a ser piloto, lo primero que tienes que hacer es matricularte para ser piloto. Pero si no nos matriculamos, ¿cómo vamos a aprender a pilotear? Le queremos que Dios haga todo. Hay una parte que te toca a ti hacer. Así que Jesús estaba más preocupado por la fe de este padre. Así pues que el Señor atendió la súplica de su padre, pero no como él esperaba. Porque la súplica de este hombre era que él viajara a Capernaum. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús simplemente lanzó la palabra y le dijo, tu hijo vivirá. Así que vete para tu casa a creer la palabra que yo te estoy dando. Así que muchas veces lo que tú le pides a Dios no va a ser contestado a tu manera. Lo que no entendía ese oficial era que Jesús había sanado a ese hijo un día antes de que él hubiera llegado allá. Porque se tomaba casi un día llegar de Capernaum a Canaán. Y Jesús solamente lo que hizo fue lanzar esa palabra. Y ya su hijo estaba sano.
Tal así que salieron ellos corriendo los siervos al ver la mejoría de su hijo, a encontrarse con el oficial, y cuando le dijeron la noticia, él preguntó la hora y fue la misma hora que Jesús había lanzado la palabra. Jesús en Getsemaní le suplicó al Padre para evitar la crucifixión, pero finalmente se sometió a su voluntad, y por eso hoy tú y yo tenemos victoria en su nombre. El apóstol Pablo le pidió a Jesús: quita de mí este aguijón. ¿Y qué le dijo a Jesús? Bástate en mi gracia. Es como yo diga, no como tú digas. ¿Sabes por qué? Porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Mateo 7 dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. Dios va a cumplir lo que ha dicho de ti. Porque Dios no es hombre de mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse de lo que Él dice. Dios cumple lo que Él dice. Él está esperando que tú acciones, que tú le creas. Porque tú no me puedes venir a decir hoy que me siento así y mañana Dios me dijo otra cosa. Pues ese no es el mismo Dios que tú y yo estamos hablando. Porque cuando Dios dice, Él mantiene su palabra. Los cambiantes somos nosotros. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amad los unos a otros extrañablemente de corazón puro. La obediencia es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Aquí es donde debe de estar tu fe cimentada. Y usted sabe qué es lo que usa el Señor. El Señor en este oficial vio un pequeño principio de fe y Él quería madurarlo. Y tú sabes cómo Dios madura la fe: a través de la prueba. Así que no le digas a Dios que te quite la prueba. Sino, resiste y quédate en ella hasta que el maestro termine. Cuando Pedro solamente miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas. Pero mediante Pedro miraba la tormenta y los vientos se hundían. Y eso pasa cuando nosotros ponemos en duda lo que Dios ha dicho que va a hacer. Por eso te turba y te sientes hundido, porque no has creído en la palabra. Pero cuando tu mirada se pone en el madero, tú vas a caminar en lo sobrenatural de Dios. Esta programación fue gracias al auspicio de Camilis Boutique con el teléfono 787-218-5528. Para su ofrenda o aportación lo puede hacer a través de PayPal en la dirección @Iglesia Isaac, como también puede utilizar ATH móvil en el área de donar/Senda Sidra. Queremos orar por ti. Para su petición u oración nos puedes escribir o llamar al 939-239-0393. Gustosamente estaremos contestando su petición.